¿Cómo están? Yo, tranquilo, en paz, respirando desde un lugar increíble. Ahorita al final del video les cuento en dónde me encuentro, pero lo recomiendo ampliamente. Y de esos momentos donde hay tanta paz, tanto silencio, que uno puede pensar grandes cosas, aterrizar ideas. Y pues aprovechando el tiempo y el espacio, estuve pensando cuál era el siguiente título para este video. Y dentro de una lista, por supuesto tenemos alguna planeación en los títulos, me llamó mucho la atención que hay un título y un tema en específico que tanto me duele a mí como seguramente le ha de doler a muchísimas personas, que es ¿cuál es el rol verdadero del dueño del negocio? ¿Te suena? A mí me genera cierto conflicto porque pues estoy en una transición donde cuesta trabajo, cuesta cansancio, cuesta energía, cuesta sangre poder pasar de una etapa a otra. Y hablemos un poquito sobre cuál es el verdadero rol del dueño del negocio, porque hay muchas cuestiones por las que está muy equivocado o muchas personas están muy equivocadas en ese tema. Inclusive me pasó a mí que hay muchas personas que inclusive están orgullosas de sentir que el negocio no es nada si no está la persona actuando y en la operación. Y eso me hizo pensar a mí muchísimo de que depende en qué etapa te encuentres, porque es muy distinto el hecho de que sea un trabajo inicial y que tengas poco tiempo desde que empezó un negocio a que perdure durante muchos años y sigas en la misma etapa, sigas en el mismo tiempo, sigas tú encargado de la operación. Y a mí ¿qué me ocurrió? A mí lo que me ocurrió es de que pasó tiempo y yo seguía dentro de la operación, me refiero. Nunca vi por realmente pensar que yo tenía que ser más que el obrero, el arquitecto, que tenía que construir un negocio que no dependiera de mí. Y esto es lo que muchas personas no ven. ¿Por qué? Porque cuando das esa cabida a que permitas que el negocio crezca, pero a base de tú estar dentro siempre, resulta que no se vuelve un negocio, se vuelve simplemente un empleo y con alta presión. ¿Por qué? Porque creces en clientes, creces en ventas, creces en números, pero te estancas. Llegas hasta una etapa que si tú no estás, los números ya no van a crecer. Llegas a una etapa donde necesitas sí o sí tener más manos, más ideas, más control sobre los procesos. Tiene que haber procesos, tiene que haber un sistema que sea el que en este momento lidere, no tú. Como probablemente en algún momento de la vida tú tuviste que ser esa persona que lideró, porque claro que todos empezamos así. Tienes que cambiar a que ya no seas tú el que lidere, simplemente el que inyecte ideas. Y para poder tener ideas, tú tienes que tener tiempo, visión y estrategia para poder pensar y aplicar qué nuevo necesita mi negocio para irse a una etapa distinta, a una etapa nueva, a un tamaño distinto. Y muchos queremos quedarnos, sí, porque en algún momento me apasionó, sí, porque es mi negocio, no es de nadie más, sí, porque tengo miedo de qué pasaría si simplemente yo ya no estoy. ¿Quebraría? Pues por supuesto. ¿Por qué? Porque el negocio lo hiciste que fuera tú mismo, que fuera tu persona, que fuera tu físico, que fuera tu esencia. Y eso, hasta cierto punto, se vuelve ya negativo. Se vuelve negativo, ¿por qué? Porque para poder pasar a una etapa distinta, tú tienes que hacer que esa etapa distinta pase.
Entonces, uno de los aprendizajes, de las mejoras que puedes hacer es eso, es empezar a pensar en qué sigue, en cómo yo delegar ciertas cosas que probablemente yo hago muy bien, pero alguien concentrado haría mejor. ¿Tú cuántas actividades haces siendo autoempleado, siendo el dueño del negocio? Si ahorita haces 10, estás mal. Tienes que hacer una, pensar. Pensar, pero pensar no es simplemente tener ideas bonitas. Pensar es tomar esas decisiones incómodas, difíciles, que a veces inclusive nos generan un estrés horrendo, horrible, y que nos ponen en una etapa de desbalance. Nos ponen en una etapa en la que ahí es donde muchos quebran, ahí es donde muchos se rompen y deciden no seguir. Pero las empresas grandes, muchas pasaron por esta etapa, y quien realmente supo dar el brinco a ese siguiente nivel, a ese siguiente paso, encontró nuevas dificultades, sí, porque siempre las va a haber, pero pudo dominar eso y pudo pasar de un autoempleo a realmente construir una empresa que puede ser todavía pequeña, que puede ser mediana, que puede ser que siga en esa etapa de transición, pero quien se atreve únicamente encuentra dos caminos. Uno, el fracaso, que pues se tiene que decir porque no todos estamos exentos a, pero también el otro camino es al que todos queremos llegar, que es el éxito. Y el éxito depende muchísimo de esas decisiones negativas, de esa etapa difícil en la que tengas que dar el brinco. Porque te pregunto, ¿tú cuánto tiempo tienes en tu negocio? ¿Años? Yo creo que todos iniciando se siente bonito, se siente bien. En cuanto a tu profesión, te sientes realizado. Pero ¿qué pasa con la monotonía? ¿Qué pasa cuando pasan muchos años y me levanto un día y no puedo estar de vacaciones, no tengo vida, no tengo tiempo, no tengo energía, no tengo en qué pensar porque tengo que atacar a la operación, porque tengo que entregar pedidos, porque tengo ventas y soy yo el que debe de estar? ¿Qué pasa? Que ahí empieza a decaer. Empieza a caer tus ventas, empiezan a caer tus números, y he ahí también un gran error de la vida, del emprendurismo. Muchos negocios no fracasan por falta de dinero. Muchas veces inclusive el dinero no es problema y no es un tema. Lo que sí se vuelve un problema es que como las ventas y la estructura del negocio, el pilar es la persona que está liderando, si esta persona está mal, está pasando por una etapa negativa, todo cae. ¿Por qué? Porque el cimiento es ese, la energía que depende de una persona, del estado anímico, de cómo se levante ese día, de si se pone difícil y esta persona no tiene ese margen y esas ganas de querer hacerlo, o simplemente está atacando otras cuestiones y esto se vuelve uno más. Es ahí donde tú tienes que desplazar ello. Vas a entrar probablemente en algún momento, porque incluso los grandes directivos están en mesas de debate, están en consejos, y por eso tienen que estar siempre. ¿Por qué? Porque siendo menos o siendo más, siempre tienen que aportar su granito de arena. Pero no es para nada lo mismo decir, tengo un gran equipo que yo mismo he consolidado y que hay 7 personas cubriendo y absorbiendo ese estrés de forma dividida entre 7, a que todo recaiga en mí. ¿Te suena? Quiero que te lleves hoy ese aprendizaje, esa idea, esas ganas de volver a pensar y de volver a tener ideas frescas, porque esas ideas frescas son las que hacen que renazca el hecho de querer crecer. Y crecer no significa crecer en números y crecer en ventas. Crecer significa un día poder tener la libertad de estar en un lugar tranquilo con las personas que amas y que el negocio siga, estés tú o no lo estés. Hoy me encuentro en Rancho Cucuti,
Estamos cerca, más o menos 50 minutos de Zapopan, Jalisco, y este es un lugar que te invita a pensar, que te invita a relajarte, a respirar, a conectar con la naturaleza, y ahí es donde tú vuelves a tu esencia, a tu alma, a tu interior, y volver a creer en ti y en lo que realmente tienes que hacer. Refresca tus ideas y escríbeme aquí abajo cómo te está yendo, en qué etapa te encuentras tú y si te hace sentido lo que estamos escuchando en este video. Durante el video te dejé algunos videos, algunas imágenes de cómo está este lugar, y te invito a que si un día tienes tiempo de desconectarte, vengas aquí. Nos estamos viendo en un siguiente video. Hasta luego.